Hermanos, continuamos en la serie de la epístola de Pablo a los Efesios. Y en esta sección de nuestros estudios de esta epístola, Pablo dirige la mirada de estos creyentes hacia el profundo contraste en su vida pasada como paganos y la nueva identidad que ahora tienen en Cristo como cristianos. Les recuerda que han sido transformados interiormente por el Espíritu Santo, pasando de una condición espiritual de muerte a vida, siendo renovados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, les dice Pablo que ellos ya no pueden vivir como aquellos que están lejos de Dios y sin Cristo, pues su nueva naturaleza les llama a reflejar esa transformación en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Recuerdo que en los versículos 17 al 24, Pablo hace una introducción de este tema con la base doctrinal de la nueva vida del creyente. Y allí vimos que el apóstol nos señaló en primer lugar las características que describen la vida de los hombres sin Cristo. Es decir, lo que éramos antes de nuestra conversión, para luego pasar en segundo lugar en esa gran transformación que se ha operado en los creyentes para ser lo que ahora son. Lo que Pablo está diciendo es que a la luz de lo que ahora somos, debemos vivir de tal manera. Los cristianos en la conversión han aprendido de Cristo, no solamente acerca de Cristo, no se les ha transmitido la información de quién es Cristo, su persona y su obra, sino que ellos mismos han escuchado a Cristo por medio de la predicación. Así que ahora ellos han aprendido a despojarse de ese viejo hombre y a renovar en sus mentes y a vestirse del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermanos, ya no somos lo que éramos antes. Somos una nueva creación. Por eso Pablo nos dice de manera contundente, dice que ya no andéis como los otros gentiles, pues vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Por eso algo anda muy mal, hermanos, cuando alguien profesa ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna o muy poca diferencia. En nuestra enseñanza anterior decíamos que el apóstol Pablo va mucho más allá de una afirmación general acerca de la charla teológica del contraste entre el viejo y el nuevo hombre. Él pasa a tratar las implicaciones prácticas de esta enseñanza, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo. Así que a la luz de la obra de Cristo en nosotros, nuestro deber es vivir ahora conforme a esa novedad de vida. Las virtudes, hermanos, que hacen parte de nuestra nueva naturaleza que recibimos en la conversión deben ser cultivados y los hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban deben ser sometidos y desechados. Es de esta manera, hermanos, que Pablo pasa a explicarnos ese proceso detalladamente, señalándonos 5 áreas claves. En nuestra enseñanza anterior vimos 2 de ellas. Decíamos que en primer lugar, que el nuevo hombre en Cristo debe despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. Pablo ya nos había dicho en el versículo 24 que el cristiano ha sido creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. La nueva vida que el Espíritu Santo produce en nosotros al convertirnos está moldeada según el carácter de Dios, quien es la misma fuente de verdad. Así que lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que si hemos nacido de nuevo para ser imagen de Dios, y Dios es verdad, por lo tanto, nuestra manera de conformarnos, de moldear nuestra vida, es conforme a esa verdad en la cual nosotros ahora andamos y conocemos al Dios de la verdad. Por esa razón, la mentira no debe haber cabida en el creyente. No solamente, hermanos, cuando distorsionamos las cosas como son, sino cuando exageramos o aumentamos o quitamos de información, de esa manera estamos mintiendo. El cristiano es llamado a vivir en la verdad, porque la mentira contradice por completo la nueva identidad que ha recibido de Cristo y el carácter de Cristo mismo. De hecho, Cristo confesó el ser el camino, la verdad y la vida.
Y hermanos, ¿y qué esperamos de un cristiano? Que viva como Cristo, y Cristo es la verdad. Hermano, hablad verdad entre vosotros. Y yo sé que aunque el cristiano puede caer ocasionalmente en la tentación de mentir, pero quien practica la mentira como un hábito y no lucha con ese pecado no tiene fundamento para considerarse como un verdadero cristiano. Una persona que tiene habitualmente la mentira, no es que muchas veces o en ocasiones mienta, sino que vive en la mentira, no tiene derecho a llamarse cristiano. Además de esto, decíamos que la mentira es incompatible con la vida cristiana y no debe tener lugar aún en el pueblo del Señor. Ahora recuerda, hermanos, que lo que Pablo está haciendo, lo está hablando más que de manera individual, lo está hablando en el sentido de nosotros como iglesia. La integridad personal no es solo un asunto individual. Hermanos, esto resulta y afecta a la comunidad cristiana. Nuestra honestidad impacta a toda la comunidad y cuando no somos transparentes, cuando ocultamos o distorsionamos, estamos debilitando la unidad y sembrando confusión en la iglesia. Por eso, como dijimos, como hijos de Dios debemos renunciar a toda forma de mentira y revestirnos de la verdad que reflejan el carácter de Cristo. Por lo tanto, la mentira socava la comunión mientras la verdad la fortalece. Y en segundo lugar, también vimos que el apóstol Pablo exhorta al cristiano a despojarse de la ira pecaminosa y a vestirse de la ira justa. A desvestirnos o a despojarnos de esa ira pecaminosa y a vestirnos de la ira santa. Hermanos, aunque decíamos allí que aunque la ira no necesariamente, hermanos, es pecaminosa, debemos tener cuidado con todo aquello que pueda generar esa ira que va al límite de lo que es lícito. O sea, que esa ira se convierta en ira pecaminosa, aun cuando la causa haya sido justa. Dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Es en el momento, hermanos, en el mismo momento en que nos dejamos arrastrar por la autocompasión, hermanos, es allí, hermanos, donde perdemos el dominio propio o permitimos que el deseo de venganza gobierne nuestro corazón. Hermanos, es el espíritu autocompasivo, autocomiserable, que simplemente ve cómo los demás hacen con él y él se centra en sí mismo en lugar de centrarse en Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, puesto los ojos en Jesús, no en nosotros. No es tanto el celo, hermanos, por nosotros, por nuestra reputación, sino por la reputación y la gloria de Dios. Así que, hermanos, debemos no permitir que la ira nos domine, ni tampoco los deseos de venganza. Y comenzamos allí a expresar nuestras emociones con palabras sarcásticas, tal vez ofensivas y humillantes. Ya hemos cruzado la línea peligrosa, hermanos. Si usted, por ejemplo, en un momento se aira y el corazón en su furor lo lleva a decir palabras hirientes al otro, usted está cometiendo la ira pecaminosa. Es más, puede ser que no pronuncie palabras, pero el hecho de desear lo peor, tiene deseos vengativos contra esa persona, ya usted está en el terreno del pecado, usted ha traspasado los límites. En ese instante no solo hemos concedido a nuestras pasiones, sino que también hemos pecado contra Dios. Por tanto, se nos dice, hermanos, que debemos actuar rápidamente para que esta agitación del corazón no degenere en amargura y resentimiento. Pablo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, ¿cuándo debemos resolver el problema? Debemos resolver el problema antes que concluya el día, si está a nuestro alcance. Debemos hablar con quien debemos hablar, debemos pedir perdón al que tengamos que pedir perdón, perdonar al que tengamos que perdonar lo más rápido posible, ya que los problemas que no se resuelven inmediatamente, ¿sabe qué va a pasar, hermanos? Van endureciendo nuestro corazón, y van creando más conflictos interpersonales porque todo lo comenzamos a interpretar a la luz de prejuicios que ya tenemos en el corazón por el problema no resuelto. Hermanos, el prejuicio e imaginaciones cuando nos vamos a la cama comienzan a suscitar. ¿Por qué? Porque no hemos arreglado un problema. Y no solo eso,
Ese resentimiento guardado en el corazón no es otra cosa que darle lugar al diablo. El enemigo se aprovechará, hermanos, de las circunstancias para dañarnos y ¿sabe qué? Más aún para dañar la iglesia. Por eso dice Pablo, no deis ni deis lugar al diablo. El enemigo no pierde tiempo en convertir nuestra indignación, ya sea legítima o no, en una raíz de amargura, resentimiento, enojo persistente y resistencia al perdón. Por eso no debemos dar lugar al diablo, debemos mantenernos, hermanos, vigilantes y decididos. Porque cederle terreno al enemigo, por mínimo que éste sea, es darle la oportunidad de usar nuestra ira como instrumento para sus propósitos más siniestros y oscuros. Hermanos, hay iglesias que han permitido, han dado lugar porque un hermano no ha actuado bien en su ira. Y debemos no permitir que una persona, hermano, se salga de los cabales y traiga desunión por sus comentarios que realmente no les gusta alguna cosa, y él comience a difamar y a regar esa información tratando de dañar y desunir la iglesia. Ese hombre o esa mujer se ha convertido en un instrumento del enemigo. Dice el Señor, no deis lugar al diablo. Sé que, hermanos, en esto, si usted escucha a una persona hablando mal de la congregación, de la iglesia, de algún hermano, usted debería decir, no demos lugar al diablo, por favor. No demos. Y a esa persona a veces dice que esa persona le debe informar a la persona implicada, pero no comentárselo a otro que no sea la persona implicada. Veamos en esta mañana, hermanos, aunque esto ya todo lo hemos visto, vamos a mirar en esta mañana nuestra tercera implicación práctica de la nueva vida en el creyente, nuestra tercera implicación práctica de la vida del creyente. Mire, en tercer lugar, el cristiano debe deshacerse del hurto y vestirse de laboriosidad y generosidad. Dice Pablo en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y la palabra aquí que se traduce como hurto, aquí en nuestro texto señala aquel que toma lo que no le pertenece. Es decir, señala a aquel que toma lo que no le pertenece, al que roba. Recuerden que no hurtarás, hermanos, es el octavo mandamiento que encontramos en el decálogo de la ley moral de Dios. Y fue Dios mismo quien defendió el derecho a la propiedad privada antes que los políticos y los juristas. Hermanos, fue Dios quien estableció eso, no fueron los hombres. Y ese mandamiento proclama la santidad de la propiedad privada, prohíbe apropiarse de aquello que por derecho le pertenece a otro. No solo implica el robo de dinero de otros, sino también de las evasiones de impuestos y de otros recursos que se roba a los gobiernos. Se aplica también a los empleadores que oprimen a sus trabajadores y a los empleados que trabajan mal o con desgano. Es decir, aquellos que contratan y no le pagan lo justos, están quitándole el derecho a lo que le corresponde. Pero igual manera, aquellos que van a trabajar y en lugar de trabajar roban el tiempo, también están cometiendo el pecado de hurto. Pero hermanos, si vamos más allá, ¿cuántos de nosotros o cuántas personas se quedan con algo que se le ha prestado y no lo han devuelto? ¿Sabe cómo se llama esto? Robo. Si usted le han prestado algo y usted se queda con eso sin devolverlo, sea dinero, sea un objeto, un artículo, hermano, usted, déjeme decirle, está tomando algo que no le pertenece. Se ha quedado con algo que no es suyo, por lo tanto, eso es hurto. En el mundo en que vivimos está lleno de personas que buscan quitar a otros sus pertenencias, su dinero, sus derechos. Y se estima que más del 12% de las personas que visitan los supermercados o almacenes probablemente llevan la intención de robar. De hecho, en el último año, los robos de supermercados en Colombia superan los 219 mil millones de pesos, donde el 46% corresponde a robos cometidos por empleados. Los mismos empleados roban donde trabajan. Y el 54% a robos externos.
Y hermanos, sin duda, muchos de ellos justificarán la acción sobre la base de la pobreza. Es que la necesidad me lleva a hacer esto. ¿Ha escuchado esto, no? Pero para la mayoría simplemente es un estilo de vida. Todo robo, todo hurto comienza con el deseo de tener lo del otro. Eso se llama codicia y brota de la envidia. Y esto está lleno de injusticia. Es querer, hermanos, tener algo sin trabajar por ello, sin pagar por ello, sin tener derecho a tenerlo y sin importar a quién perjudico. Aun cuando pedimos prestado algo y no se lo devolvemos a su dueño, estamos robando. Hermanos, ¿cuántos cristianos cuando hacemos eso pensamos que no estamos cometiendo ningún delito contra la ley moral de Dios? Hermanos, sí estás pecando. Estás pecando cuando le prestan ese libro y tú te quedaste con ese libro en lugar de entregarlo, porque ese libro no es tuyo. Dice el puritano Matthew Henry, dice, el ocio hace al ladrón. Los que no trabajan se exponen a la tentación de robar. Los hombres deben ser trabajadores para que puedan hacer algo de bien y para que sean librados de la tentación. O sea, ¿cómo nos libramos de la tentación del robo? Trabajando, es lo que está diciendo Matthew Henry. Deben trabajar no solo para vivir honestamente, sino para que, noten eso, para que puedan dar para las necesidades del prójimo. Somos llamados a ayudar al necesitado. Es un deber trabajar con nuestras manos, haciendo lo que es bueno. Y es interesante observar que en nuestro texto Pablo no dice el que hurtaba, sino el que hurta. Ahora bien, el apóstol Pablo probablemente se estaba refiriendo a creyentes de la iglesia de Éfeso que antes de su conversión acostumbraban a enriquecerse basándose en el hurto y que ahora se hallaban en peligro de reincidir usando distintos medios deshonestos. Es decir, hermanos, cuando un creyente viene de esa vida pagana, todavía hay residuos, pecado permanente de este pecado, del hurto. Y lo que Pablo está llamándolos es a que no vuelvan a reincidir en ese pecado porque ellos ya son nuevas criaturas, ya no pueden vivir de esa forma. Pero preguntamos, ¿pero hemos de suponer que en la congregación a la cual Pablo escribe esta carta había ladrones? Bueno, la respuesta es que al menos existía el verdadero peligro de que alguien pudiera caer de nuevo en ese pecado. Ese es el punto. Él no supone que habría, pero puede ser que alguien que vino de esa vieja vida puede volver a ese antiguo vicio. Por eso es que el tema es desvístanse de todo el viejo hombre y vístanse ahora del nuevo hombre. No se deben olvidar que algunos tal vez de aquellos primeros convertidos eran esclavos. Muchos de ellos fueron esclavos, es decir, como para nosotros fueron empleados. Y la falta de fidelidad en asuntos materiales, que era característica de los esclavos, tal como hoy los empleados no siempre son honestos, sino que hurtan frecuentemente cosas pertenecientes a sus patrones cuando estos no lo ven. Sin embargo, hermanos, no debemos pensar únicamente en los esclavos. El pecado contra el cual Pablo pronuncia estas advertencias era aún característico de los mundanos de aquel tiempo. Yo sé, hermano, que una diferente, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos diferenciarnos en esto. Pero ¿cuál es la solución que el apóstol Pablo plantea en este problema? Bueno, él desea que los efesios acaben con el robo y practiquen la honradez. No es solamente cohibirnos de un vicio, sino cultivar virtudes. Hermanos, la vida cristiana no se trata de un conjunto de prohibiciones. Se trata de cohibirnos de cosas que no son parte de nuestra nueva vida en Cristo. Pero también no se trata solamente de esa cohibición, sino de cultivar virtudes que nos manifiestan o que manifestamos la nueva vida que vivimos ahora en Cristo. Y esto es lo que Pablo desea mostrar a estos efesios. Ellos debían de hacer ahora que son cristianos, es trabajar duramente con sus manos en aquello que es bueno, es decir,
en todo lo que es honesto, honorable y productivo. Eso es lo que debe hacer el cristiano. El cristiano no tiene que tener lugar para el ocio, la pereza, hermanos. Porque cualquiera, hermanos, que se entrega al ocio, se entrega a la tentación del robo y a otros pecados también. Nomás mire a David, el rey David, cuando entró en ocio, ¿qué pasó, hermanos? Todo lo llevó al adulterio, el adulterio lo llevó al homicidio. John MacArthur dice al respecto: un cristiano nunca debe envolverse en un empleo, y en cuanto a los negocios ilícitos, un cristiano nunca debe envolverse en un empleo, profesión, trabajo o negocio que le demande comprometer los estándares de Dios y que deshonre a Dios y que viole sus mandamientos o que dañe o extravíe algunos a otros en ningún sentido. Y obviamente, hermanos, un cristiano va a trabajar en cosas que son debidas, no en cosas ilícitas, ¿no? Pablo dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Lo que es bueno, no lo que es malo. Cada uno debe ganarse la vida honradamente. No solo para sus propias necesidades, sino también para las necesidades de otros. El apóstol Pablo va mucho más allá de esa prohibición, sino que también trae implicaciones positivas. No solo se limita a ofrecernos a que nos cuidamos del pecado del hurto, sino que nos manda a trabajar duro para que seamos generosos. Entonces, ¿cuál es la solución que Pablo presenta? Bueno, él quiere que esos creyentes acaben con el robo y practiquen la honradez, pero aún desea más. Comprende, y él comprende algo que está mucho más atrás, mucho más de fondo. Él comprende que el fondo del pecado del hurto yace de una falta básica del egoísmo. El egoísmo, ¿no? De ahí que ataca la raíz misma del mal, del egoísmo, porque estamos centrados demasiados en nuestros problemas, en nosotros, porque el que roba dice es que yo tengo necesidad. Y él no piensa en el otro que le está quitando o le está sustrayendo el artículo que le pertenece a otro. Él piensa es en suplir su necesidad por medio de robo. Por eso dice el versículo 28, el que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí quiero recalcar que con los que realmente están necesitados, porque no todo el mundo es necesitado. Hermanos, no estamos diciendo que todo el que te pida debes darle, no debemos dar indiscriminadamente, no, hermanos, debemos discriminar a quien dar. Debemos ser sabios, saber si realmente lo que esa persona tiene es una necesidad real, porque hay muchas personas que piden, pero no es una necesidad. Por eso Pablo señala el hecho de que cuando trabajamos, no debemos pensar solamente en nosotros. Y hermanos, y noten lo que estoy diciendo. Usted debe trabajar haciendo lo que es bueno. Pero hermanos, no piense solo en suplir para usted y su familia, sino también piense en suplir para los demás. Hermanos, ¿por dónde está el espíritu derrochador de nuestra época? De personas que piensan que el dinero que Dios les ha entregado en sus manos solamente es para ellos y para los suyos. Y eso, en un cristiano no debe haber cabida, porque eso no es conforme al nuevo hombre que ahora somos. Hermanos, debemos pensar también en nuestro hermano, especialmente en aquel que sufre necesidad. Hermano, cuando Dios te bendice con prosperidad, no lo hace para tu propia comodidad personal. Esa bendición lleva consigo un propósito mayor, que tengas el honor de ser instrumento de ayuda para quienes no necesitan y que participes activamente en la expansión del reino de los cielos. Tu prosperidad es una oportunidad divina para reflejar el amor de Dios a través de la generosidad y el servicio. Hermanos, es triste y es verdad la cantidad de recursos que los impíos derrochan en deleites y placeres. Es triste. Pero peor aún, más triste es ver cómo muchos que profesan ser cristianos hacen lo mismo. En el caso de un mundano, hermanos, es entendible porque solo vive para este mundo. Por eso dice el salmista en el Salmo 17:14 que los hombres mundanos, él los describe como los que tienen su porción en esa vida. Pero hermano, tu porción no está en esta vida.
Este mundo es lo único que tiene el incrédulo y es entendible, pero no es justificable. Él tiene que hacer dinero, o él tiene que hacer con su dinero de este mundo un cielo. ¿Sabe por qué? Porque el único cielo que ellos van a conocer es este. Hermanos, el único cielo que un mundano conoce es esta vida. Pero nosotros miramos más allá de esta vida. Nosotros entendemos nuestra perspectiva cristiana, sabemos que estamos simplemente de paso por este mundo. Y hermanos, si uno cuando está de paso no está buscando hacer tienda o hacer su estadía en ese lugar, estamos de paso. Pero los mundanos tienen su porción en ese mundo. Pero en el caso de un creyente, hermanos, es totalmente incongruente, hermanos, con la fe. Es realmente incongruente que un cristiano viva derrochando su dinero en entretenimiento y en cosas, hermanos, que son basura. Completamente incoherente con la esperanza que tenemos y completamente incoherente con el carácter de Dios. Dios no necesita de lo que poseemos. Pues Él es el dueño de todo en absoluto. Todo lo que tenemos, de hecho, hermanos, le pertenece a Él. Y hermanos, y aunque Dios te dio la facultad de disfrutar las cosas que Dios ha puesto en tu mano, déjame decirte que Dios también te va a pedir cuentas de lo que Dios te ha puesto en tus manos. Es tu responsabilidad porque ese dinero es de Dios más que tuyo. Tú eres simplemente un mayordomo. Sin embargo, es fundamental que entendamos que nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. Somos simplemente administradores de los bienes que Él nos ha confiado y que nuestro gozo, hermano, no depende, más bien, nuestro gozo depende de hacer una buena mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado. Así que, hermano, si tú eres un derrochador, estás pecando contra Dios. Es un derroche, hermanos, el derroche en cosas inútiles. Hermanos, yo no sé cómo hay gente que tiene en la casa cosas que realmente uno dice, bueno, ¿y para qué compraron eso? Cosas inútiles en la casa. Vasitas de barro, que por bonita. Y costó un dineral, hermano, pero ¿qué propósito tiene en la casa? Nada. Allá está arrumada, hermanos, en el cuarto ¿de qué? De San Alejo. Muchas cosas compradas y hermanos, y eso habla no solamente de nuestra codicia, sino del derroche que nosotros presentamos. Y es triste, hermanos, que muchos que se profesan cristianos viven de esa forma. Hermanos, ¿por qué la obra del Señor sufre hoy tanto por recursos económicos? Porque los cristianos han gastado más su dinero en entretenimiento y en cosas inútiles en lugar de promover el reino de los cielos. Hermanos, y aquí nuestro gozo, y si usted quiere saber dónde está la alegría y la satisfacción, es en hacer y ser generosos para la obra del Señor. Por eso dice la Escritura en Hechos 20:35, que es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurado dar que recibir. Por eso hay quienes viven atrapados en la infelicidad porque han hecho del egoísmo su forma de vida. Al centrarse únicamente en sí mismos, cierran la puerta al verdadero gozo que nace del amor, de la generosidad y la comunión con los demás. Las personas que están esperando que los demás hagan por él, inevitablemente vivirán vidas miserables. Hermanos, hay personas que solamente están esperando que los demás hagan con ellos lo que ellos no hacen con los demás. Y hoy, muchos que dicen ser cristianos, viven así. Es triste, hermanos. Y cuando alguien no hace lo que ellos esperan que hagan con ellos, ¿qué dicen? No tienen amor. Es que les falta amor a los hermanos. No, hermano, lo que le falta amor es a ti, que eres egoísta, así el amor no busca lo suyo. El amor busca el provecho de los demás, pero ellos están centrados en todo. Si dejaron de hacerme, si no me miraron, si no me atendieron, ellos están, y cuando la atención no se les da a ellos, que comienzan a amargarse en su corazón y comienzan a botar el veneno por su lengua, porque comienzan a murmurar de todo el mundo. Son personas, hermanos, que se han amargado en su corazón porque son realmente egoístas. Y podemos tener plena seguridad que si una persona vive de esta manera continuamente, no ha
experimentado la nueva vida en Cristo. Por eso es que viven así, hermanos, miserables. Por eso es que viven amargados. Las personas que están esperando que los demás hagan por él, inevitablemente vivirán de esa vida, de esa forma, hermanos, de esa forma de vivir. De manera, hermanos, que debemos desechar la mentira, la ira pecaminosa, el hurto, y debemos vestirnos en cambio de la verdad, la ira justa, la laboriosidad y generosidad. Y en cuarto lugar, debemos apartarnos de las palabras corrompidas y vestirnos de palabras edificantes. Hermanos, debemos apartarnos de toda palabra que no edifica y vestirnos de palabras edificantes. Dice Pablo, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, el apóstol Pablo ha pasado de lo que hacemos con nuestras manos a lo que nosotros decimos con nuestras bocas. Hermanos, de hecho, el habla es un don maravilloso que Dios nos ha dado y es una de nuestras capacidades que refleja nuestra semejanza con Dios. De hecho, nuestra nueva vida en Cristo, ¿qué implica? Que ahora nosotros nos estamos haciendo más semejantes a Dios. Y ahora, entonces, el habla, si somos semejantes a Dios, debemos hablar de acuerdo al carácter santo de Dios, palabras que edifiquen. Es una de nuestras capacidades que refleja esa semejanza con Dios. Nuestro Dios habla y como Él, nosotros también lo hacemos. El habla, de hecho, nos distingue, y escúchenme, niños, el habla nos distingue de los animales, porque los animales no hablan. Si ustedes han visto los muñequitos que los animales hablan, eso no es verdad, es una fábula. Pero los animales no hablan. Los que hablan son los seres humanos. Las vacas pueden mugir, los perros pueden ladrar, los burros rebuznar, los cerdos gruñir, los corderos balar, los leones rugir, los monos chillar y los pájaros cantar, pero solo los seres humanos podemos hablar. Así que, hermanos, dice Pablo, en primer lugar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Hermanos, cuando Dios habla para bien. La palabra corrompida aquí es traducida del término griego sapros, que significa literalmente podrida y putrefacta. Es decir, hermanos, esas palabras, como están corrompidas, están cargadas de corrupción, no solamente dañan al que las habla, no solamente en sí son corruptas, sino que corrompen el ambiente de los que la escuchan. En vez de edificar y hacer bien, trae mucho mal al que las habla y al que los escucha. Por eso, hermanos, no reciban críticas y murmuraciones de otras personas. Dígale, vea, hermano, una cosa, si usted me va a contar a mí de algo de alguien, esté seguro, hermanos, que si usted me lo va a contar a mí, usted se lo va a contar ahorita, inmediatamente a esa persona. Si no no se lo cuenta él, ni siquiera me diga nada, que a mí no me interesa. Porque debemos cortar esto. ¿Cuál es el ánimo de esa persona criticar al otro? Dañarlo. Y son palabras corrompidas. Dañan, hermanos. No debemos recibir esto. De hecho, si usted escucha esto y no hace que ese hermano le dice, hermano, yo le doy este día para que usted hable eso que usted me ha dicho a mí, se lo diga al hermano. Y si no se lo dice, yo mismo se lo voy a decir. Usted me dijo que usted dijo esto, pero vamos a parar esto. Eso es lo que la iglesia debe, no permitir, hermanos. Cuando permitimos que esas palabras sigan divulgándose, eso va a traer daño a la iglesia, porque son palabras corrompidas, putrefactas. Hermanos, cuando un tomate podrido no se saca de los tomates buenos, va a corromper todos los tomates. Si una palabra corrompida no es quitada y removida del pueblo de Dios, va a dañar a toda la congregación. Hermanos, esto es tan grave, es tan grave, hermanos, el daño que hace. Usted no se viera cuántas iglesias han sido divididas por eso. Y esas palabras son las que dañan, corrompen a los que la escuchan. Y este término incluye las palabras despectivas, palabras obscenas, vulgaridades, expresiones de doble sentido, hermanos. Y no solamente esto, hermanos. Si hay algo que reviste al cristiano es benignidad y cortesía. Hermanos, yo no estoy hablando de las normas de Antonio de Carreño, no estoy hablando de eso.
Estoy hablando, es que usted tiene que ser cortés a la hora de hablar y educado, decoroso. Miren, hermanos, es horrible cuando una persona le diga, se encuentra a la otra, uy, hermano, usted sí está muy flaco. Ay, usted está demasiado gorda. Hermanos, le digo, esas palabras no son de un cristiano. Esas palabras son indecorosas. De hecho, cuando Pablo habla en 1 Timoteo 3, 1 al 7, de las descripciones de un anciano para una iglesia, ¿sabe qué? Que ese hombre debe ser decoroso, aún en sus palabras. Eso no solamente son vulgaridades, hermanos. Son expresiones con tal de herir al otro, de hacerlo sentir mal. Hermanos, ¿usted cree que una persona se va a sentir bien cuando usted le dice, ay, cómo estás de flaco, estás acabado? Hermanos, eso edifica, eso anima a una persona de ninguna manera. Entonces, esas palabras no las hables. Efesios 5:3, Pablo dice, pero ninguna fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien con acción de gracias. Hermanos, si usted va a hablar, busque consolar, busque edificar, no herir y destruir. Y Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. No permitamos esto, hermanos. El Señor Jesús nos enseñó que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Además dijo que todos tendremos que dar cuentas en el día del juicio de cada palabra ociosa que hayamos pronunciado. Hermanos, Dios te va a pedir cuenta. Cada una de ellas en detalles te va a pedir cuenta de cada una de ellas. Así que no pienses que si piensas abrazar el pecado de esta manera, no pienses que vas a salir ileso en el día del juicio. Si somos una nueva creación en Cristo, si nuestros corazones han sido purificados por el poder del Espíritu Santo, nuestro hablar debe reflejar esa realidad. Hermanos, ¿qué hay en tu corazón? Muéstramelo con tus palabras. Lo que hablas es lo que hay en tu corazón. Debemos ponerle freno a todo aquello que intente salir de nuestros labios y que puede hacerle daño al que nos escucha en cualquier sentido. Hermanos, ¿sabe por qué Dios nos dio nomás una boca y dos orejas? Para que escuchemos más y hablemos menos. Y de hecho nos puso los dientes para ponerle rejas a esa lengua y controlarla, ¿no? Porque muchas veces dice Santiago que la lengua hace más daño que un lugar envuelto en llamas. Eso incluye también los chismes y todo comentario que pueda poner en duda, sin duda, la reputación del otro. Es decir, hermanos, que nos deje una imagen distorsionada de aquel hermano. No debemos permitir eso. O que pueda levantar enemistad una persona contra otra. Hermanos, si a usted le comentan algo negativo a una persona que usted no sabe, yo sé, hermanos, que a nosotros nos cuesta mirar a esa persona de la misma manera como la mirábamos antes. Yo sé que nosotros sabemos que eso. Mira cómo ese comentario hizo que yo no vea a mi hermano de la misma manera como lo miraba antes. ¿Por qué? Por un comentario mal dicho en el momento cuando no se debería decir y a quien no se debería decir. Hermanos, eso es incompatible con la fe cristiana. Esas palabras corrompen, dañan, están podridas. Hermanos, debemos orar como el salmista en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Debemos pensar antes de hablar. Examinar si las palabras que vamos a pronunciar llenan el propósito positivo que Pablo establece en nuestro texto de edificar a los oyentes. Y hermanos, si usted ve que esas palabras van a desanimar, van a entristecer a esa persona, entonces no las hables. Si en realidad somos cristianos, debemos desarrollar nuevos niveles de conversación. En lugar de herir a la gente, con nuestras palabras debemos ayudar, debemos alentar, debemos alegrar, consolar y estimular. Es por eso que Pablo no se limita solamente a prohibir palabras corrompidas, sino que nos dice cómo debemos hablar. Y en segundo lugar dice, debemos hablar palabras que
edifiquen. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y lo que Pablo está hablando aquí es que nuestras palabras sean un medio de gracia, deben ser buenas, edificantes, palabras que ayuden, que instruyan, que consuelen, que alienten al desanimado, que corrigen al que está caminando mal. Son palabras apropiadas para llenar la necesidad del momento. Noten eso, para llenar la necesidad del momento. Esta es la idea que encontramos en este texto para la necesaria edificación en el momento a fin de dar gracia a los oyentes. Hay veces, hermanos, será una consolación la que tenemos que dar. Hay veces, otras veces debemos reprender, pero todo se hace en el marco ¿de qué? Del amor. No podemos consolar al que necesita ser reprendido, ni viceversa, hermanos. Por eso los cristianos deben orar por sabiduría y llenar su mente de la palabra de Dios de tal manera que él pueda decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Eso es lo que buscamos. Y no solamente la palabra adecuada en el momento adecuado, sino a la persona adecuada. También. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra, note eso, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es. Y hermanos, y hay personas que tienen la capacidad de decir eso en el momento indicado. Tienen la capacidad, Dios le ha dado eso. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 25:11 dice, como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Y la palabra conviene es como aprovecha. Como cristianos, entonces, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para tener que decir en el tiempo oportuno, y así impartiremos gracia a los que nos escuchan. Hermanos, si su corazón se llena de la bendita y gloriosa palabra de Dios, tendrás que decir muchas cosas buenas. Todos debemos examinarnos a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí, hermano que me escuchas. Piensa en las conversaciones que has tenido, para no ir más lejos, esta semana que ha pasado. Piensa en las conversaciones que tú has tenido esta semana. Pregúntate, ¿pueden aquellos que te escucharon dar gracias a Dios por tus palabras? ¿Se puede decir de ti que usualmente edificas a los que te oyen, que tus palabras ayudan, instruyan, consuelan y alientan, corrigen? ¿O estás permitiendo, hermanos, que palabras corrompidas salgan de tu boca, llenando la mente de otros con cosas vanas y dañinas? Pero deberías preguntarte, mira tus conversaciones en esta semana. ¿Tienes conversaciones que traen pesadez al alma? Hermanos, hay personas que tienen, no es que sean energías como algunos le dicen, pero apenas ellos hablan, dejan una carga sobre el corazón de uno. Pero nosotros también somos responsables de no haber cerrado nuestros oídos a escuchar eso. Pero no permitamos, hermanos, nuestro corazón tiene ya demasiada basura para cargar con más. Hermanos, esas palabras dañan la reputación de otros. Palabras que traen desaliento, hermanos. Muchos están desalentados porque han permitido que esas palabras entren a sus oídos. Hermanos, este tipo de conversación no solo hace daño al que oye, sino que entristece además al Espíritu Santo. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, Él ha venido a nosotros como una marca personal. Hermanos, ¿cuál es el sello que nos identifica que somos de Dios, que somos propiedad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Cada vez que nosotros no hablamos estas palabras que no deberíamos de hablar, el Espíritu Santo es lastimado por esto. Y yo sé, hermanos, que usted dice amar a Dios. Pero, hermanos, si amamos a Dios, no vamos a buscar lastimar o herir a esa persona que amamos. Ahora, yo sé que esto es un antropoformismo, porque el Espíritu Santo no se entristece como tales. Dios es un ser eternamente glorioso y gozoso. Pero lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que nuestra relación con Dios
va a ser interrumpida por causa de este pecado. No esperes que Dios te oiga en oración cuando tu palabra simplemente ha sido instrumento del diablo para destruir. Hermanos, Él ha venido y Él está con nosotros y se encuentra morando en nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro abogado, pero esa persona es entristecida por causa de nuestros pecados no confesados y no mortificados, incluyendo los pecados de la lengua. Cuando eso ocurre, no solamente, hermanos, estamos cometiendo la grosera ingratitud contra el Espíritu Santo, sino que estamos poniendo en riesgo nuestra salud espiritual, el gozo y la seguridad de nuestra salvación. Hermanos, mire una persona que dice y hace comentarios no adecuados, es una persona amargada. Es una persona que por todo se queja, porque eso es lo que ha sembrado en su corazón. Y esa comunión con Dios quizá no la tenga o se encuentra interrumpida. Lo que es peor, estamos ofendiendo a Dios y ¿sabe qué? Debilitando a la iglesia. Porque ninguna iglesia puede prosperar si el Espíritu Santo no está obrando libremente. Y el Espíritu Santo no puede obrar libremente en una iglesia donde sus miembros están entristeciendo y apagando por sus pecados no confesados, por pecados que no han sido mortificados apropiadamente, por una lengua, hermanos, que no tiene freno ni tiene control. Estamos permitiendo eso y por eso la iglesia está como está. El problema es eso, que hemos permitido esto. Y debemos, hermanos, procurar que eso no se propague. Hermanos, yo te pregunto, yo sé que es obvio lo que estoy preguntándote, pero estás entristeciendo al Espíritu Santo de esta manera. Y le pido a Dios que el Espíritu Santo nos dé una conciencia, hermanos, que nos ayude a examinarnos correctamente y honestamente, hermanos. Pero te pregunto otra vez, realmente, honestamente, ¿estás entristeciendo al Espíritu Santo por tus conversaciones? Dice la Biblia en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tus palabras hacen mucho daño. O edifican o hacen mucho daño. Y yo te pregunto, hermanos, ¿es tu lengua un instrumento de vida o un instrumento de muerte? ¿Cuál? ¿Cómo estás viviendo allí? Y finalmente, hermano, en quinto lugar, Pablo dice en nuestro texto que debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de afabilidad y un espíritu perdonador. Debemos desechar ese rostro malhumorado, hermanos, y vestirnos de afabilidad, de un espíritu tranquilo y un espíritu perdonador, no resentido. Dice Pablo en los versículos 31 a 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo que Pablo señala en el versículo 31 es que todos tienen que ver con reacciones pecaminosas que caracterizan al hombre impío en medio de los problemas personales y conflictos. O sea, lo que está diciendo Pablo es cómo reacciona un pagano frente a las presiones de la vida. Bueno, ese no debe ser el caso de un cristiano. Pablo menciona la amargura, ese resentimiento que genera de una mala disposición a otros que le han hecho mal o cree que le han hecho mal. Hay unas personas que tienen una mala disposición ya. Ellos dicen que han perdonado, pero todavía siguen con ese rostro malhumorado contra el que dice han perdonado. Es un espíritu resentido que se niega a reconciliarse. Tal vez con sus labios él haya dicho que perdona, pero en su corazón no ha perdonado. Y están resentidos. Esa mala disposición le llena de rabia y muchas veces le hace perder el fundamento, los estribos. Por eso Pablo menciona aquí la amargura y luego, ¿sabe qué? Eso viene acompañado con enojo y con ira. Y obviamente cuando alguien se deja llevar por la emoción, pierde el control. Y también pierde el dominio sobre lo que dice. De hecho, ahí brotan palabras que hieren. Y por eso Pablo hace referencia a actitudes como la ira, y anote eso, la gritería y la maledicencia. Es decir, se trata de un uso dañino del lenguaje
y se convierte en un lenguaje ofensivo. Cuando una persona, hermanos, está resentida y esa persona con quien ella está resentida le habla, ella va a reaccionar con ira, con gritería y palabras que hieren. A todo lo anterior se le suma la malicia, como si fuera poco. Ese impulso oculto que desea que el otro pague por el sufrimiento que le ha causado a él. Uy, es que me lo hizo y él tiene que pagarme. Él tiene que recibir la misma moneda con que me ha dado a mí. Pero Pablo nos exhorta, hermanos, a despojarnos de esto porque no corresponde a la nueva vida que hemos recibido y no es eso lo que hemos aprendido de Cristo, hermanos. No es eso lo que hemos aprendido de Cristo. Una persona que dice ser cristiana y no puede reaccionar de esta manera, dice Pablo, ese hombre que reaccionaba ante la provocación fue crucificado juntamente con Cristo, así que tú debes desecharlo porque no hay lugar para esto si tú eres un cristiano. Una persona que no puede perdonar y despojarse de la amargura no es cristiana, hermana. No es cristiano, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido el perdón de Dios. ¿Cuántos pecados Dios te ha perdonado? Y mucho más crueles que los que tú tienes que perdonar a tu prójimo. Hermanos, quien no conoce el perdón no está dispuesto a perdonar. Esta persona no ha entendido el perdón de Dios, no ha entendido la gracia de Dios, no ha entendido la magnitud de sus pecados. Y una persona que no entiende qué tan pecador es y que está defendiendo su honor y su reputación, simplemente no es un cristiano. Porque lo primero que debe aprender un hombre cuando va a Cristo es que es un pecador y que va camino al infierno. Y que justamente se merece esa condenación. Y entonces, ¿por qué te niegas a perdonar? Y yo sé que ustedes conocen toda la parábola de ese hombre que se le perdonó mucho, pero no quiso perdonar al que le debía poco a él. Esos pecados rompen la comunión de los creyentes entre sí, destruyen las relaciones humanas, hermanos, debilitan la iglesia y manchan el buen nombre y el honor de Jesucristo. Y es una mala reputación para el evangelio, hermanos, porque el evangelio está siendo blasfemado. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas personas no viven de acuerdo a él. Porque muchas personas no viven de acuerdo al nuevo hombre. ¿De qué sirve predicar el evangelio a los incrédulos cuando ellos no ven ninguna diferencia entre nuestras reacciones y las de ellos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cuando ellos ven cómo nos ponemos ante la menor provocación? Cuando ven que somos intolerantes, malgeniosos, personas difíciles de tratar y a veces dicen, ¿y esta persona que dice ser cristiana? Mire, no se le puede tratar porque cualquier cosa lo juzga. Inclusive, hermanos, nos ven como personas que hacen sentir incómodo a todo el mundo. Pero no por decir la verdad en amor, no. Sino porque, hermanos, viven resentidos y amargados. Y aún en sus trabajos se les conoce como personas difíciles de tratar. Pero, hermanos, en segundo lugar, ¿cómo debe reaccionar un creyente? Bueno, versículo 3, y voy terminando. Dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo ya nos ha hablado de ser benignos y misericordiosos en el texto de conflictos personales. Así reacciona el nuevo hombre ante la provocación y la ofensa. Con la misma misericordia y bondad con que Dios trató con nosotros cuando éramos sus enemigos, Él trata a los suyos. Y hermanos, yo creo que uno de los atributos que más debería sorprendernos a nosotros, y yo sé que nos sorprende que Dios sea santo, que Dios sea soberano, que Dios sea majestuoso, nos sorprende. Pero hermanos, uno de los dones que más me sorprende es la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Imagínense, hermanos, toda la maldad que hay en usted y en mí, y Dios nos ha soportado y no nos ha destruido. Miren las injusticias de este mundo, hermanos. Pero Dios ha tenido paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con el mundo? Y no solamente con el mundo, con su iglesia, hermanos. Él soportó con paciencia todas nuestras provocaciones, hermanos. ¿Acaso Dios no te soportó por mucho tiempo cuando andabas en tus pecados? Y luego proveyó lo necesario para concedernos el perdón de nuestros pecados. Dio a su Hijo para que obtuviéramos
pudiéramos obtener el perdón que Él nos ofrece en Él. Ahora te pregunto, ¿tú eres hijo de ese Padre? Porque Él soportó todas esas con paciencia, todas esas provocaciones mientras fuiste un incrédulo. ¿Cuántos que antes de ser cristiano eran borrachos o drogadictos tirados en la calle, hermanos? Y ofendiendo a Dios con esa vida que Dios les ha dado, y aún así Dios no te cortó de esa vida, sino que te trajo con cuerdas de amor hacia Cristo, y el que es ofendido te perdonó. Tú eres, te pregunto, hermanos, una vez más, ¿tú eres hijo de ese Padre? Si es así, escucha lo que dice Mateo 5:43. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es amar, hermanos? Buscar el bien de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, aquí el Señor Jesús no está diciendo que hay que hacer eso para ser hijos de Dios. No, está diciendo que esta forma de vida es evidencia de que eres hijo de Dios. Si esta no es tu estilo de vida, no eres hijo de Dios. Sigue diciendo Él que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la vida de un cristiano, hermanos. Así que, hermanos, he aquí 5 ejemplos que ilustran lo que significa la vida cristiana en este mundo que nos rodea. Lo que es vivir como un cristiano en la manera en que hablamos, en la manera que gestionamos la ira, en nuestro comportamiento en el trabajo, en nuestras relaciones personales. Por la gracia de Dios, hermanos, ya no somos quienes éramos antes y ahora, sostenidos por esa misma gracia, estamos llamados a reflejar esa transformación en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Eso es en esencia lo que Pablo nos enseña en esta parte de la carta. Para concluir, hermanos, imaginémonos por un momento, hermanos, cómo se vería una iglesia, hermanos, donde cada uno de sus miembros encarna plenamente estos rasgos en su carácter y conducta. ¿Cómo sería, hermano? ¿Cómo serían los matrimonios de esa congregación? ¿Cómo serían las familias si Cristo fuera reflejado con tal claridad en la manera de vivir? El testimonio de esos creyentes arraigados a la gracia y la verdad tendrían un efecto profundo en la sociedad que nos rodea, hermano. Pero la pregunta, ¿esta pequeña iglesia está impactando a esta ciudad? Porque si nosotros encarnamos tal como se nos ha dicho aquí, seríamos como una luz en medio de la oscuridad, como la sal que da sabor y preserva, impactando nuestro entorno con el poder del Evangelio. ¿Y sabe, hermanos, cuál es el ornato que manifiesta el poder del Evangelio? Nuestro testimonio de vida. Acuérdate, hermanos, que el Señor Jesús se distinguía del resto de los hombres cuando hablaba, cuando actuaba, cómo reaccionaba, y ahí se maravillaba la gente porque este hombre era distinto a los demás. Y los cristianos deben ser reconocidos por su parecido con Cristo. Los cristianos deben vivir como un cristiano, porque reaccionan como un cristiano, porque hablan como un cristiano, porque hacen negocios como un cristiano, porque crían a sus hijos como un cristiano, porque tratan a sus esposas o a sus esposos como un cristiano, porque él es un cristiano, puede vivir como cristiano. Pero si no puedes vivir como cristiano, entonces no eres cristiano. Y es lamentable, hermano, lo que está pasando en nuestros días. Hermanos, es lamentable la distancia tan enorme que hay entre lo que profesamos creer y la forma de vida en que vivimos. Somos incoherentes. Hoy muchas personas les gusta la doctrina reformada. Ay, qué bueno la doctrina reformada, pero no están dispuestos a comprometerse a vivir una vida de acuerdo a esa doctrina. Pero si hemos sido transformados por la gracia de Dios y por el poder de Dios, entonces debemos comprometernos. Y subraya esa palabra, debemos comprometernos a cerrar esa brecha con intención y convicción. Convencido de lo que sabemos, con la intención de encarnarla en nuestras vidas. Nuestra fe no debería ser algo oculto, superficial,
sino algo que se perciba incluso antes de que digamos la palabra. Hermanos, antes que usted diga ser cristiano, las personas digan, usted es cristiano, ¿cierto? ¿Se puede eso decir de ti? Hermanos, no caminamos por la misma senda de la vanidad, de la sensualidad o del materialismo que el mundo promueve. No, hermanos. Y esa diferencia debe ser cada vez más notoria. Porque solo así podremos cumplir con eficacia la misión que Cristo nos ha confiado. Ser luz y sal y ser testigos vivos de esta verdad que profesamos. Así que el Señor, hermanos, nos ayude en todo eso. Vamos a orar.